Camilo Rodríguez es el presidente de esa agremiación y de ese sector tan importante para la economía colombiana que genera miles, millones de empleos en Colombia. Presidente, nos alegra saludarlo. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Bueno, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y para todos los televidentes. Año 2023 con más aranceles, comenzó a regir ese incremento en los aranceles. Obviamente eso hizo subir el costo, el precio de las prendas de vestir importadas. ¿Cuál es el balance que se hace de este año? Efectivamente, como ustedes pretendían, eso acabó o disminuyó la compra del importado y privilegió la compra del producto nacional. Bueno, lo primero que hay que decir es que teniendo en cuenta, digamos, la ruptura que hubo en la cadena global de suministros, vemos que gran parte de esas prendas que venían especialmente de Asia comenzaron a producirse en Colombia. Lo segundo es que sin duda alguna, pues teniendo un dólar tan alto, pues eso de una u otra manera ha ayudado a frenar las importaciones de prendas y lo más importante es que con estas medidas arancelarias vamos a ver unos efectos positivos tanto en materia de generación de empleo, de producción real y de las ventas. No obstante, vemos que en los resultados, por ejemplo, de Colombia Moda, la cifra fue histórica y esto se debe especialmente a que hoy los empresarios son conscientes de que con estas medidas arancelarias lo que se debe buscar es precisamente aumentar la generación de empleo en nuestro país, pero para ello deben de ser competitivos y por eso han invertido nuevamente en maquinaria para que haya una reconversión tecnológica del sector y vamos a ver muy buenos resultados finalizando el primer semestre en materia de generación de empleo y especialmente en el empleo femenino, ya que de acuerdo a cifras entregadas por parte del DANE vemos que cada 10 empleos formales que se generan, 7 son ocupados en el sector de las confecciones por mujeres. Presidente, no sé si ha podido ver que ese es el asunto del día hoy, la opinión para la cual hemos convocado a nuestros televidentes para que participen. Ha habido muchos comentarios y la mayoría de ellos pues están apoyando las compras nacionales, pero también hay muchas inquietudes. Una de ellas tiene que ver con los altos costos que refieren muchas personas frente a estos productos nacionales que comparándolos con los importados pues hacen una gran diferencia. ¿Qué decir ante eso? ¿Eso tendrá alguna posibilidad de mejorar? Bueno, lo primero que hay que decir es que estas medidas arancelarias ya funcionaron en el pasado. Recordemos el decreto 074, es decir, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en donde se expidieron las primeras medidas, donde el arancel era muchísimo más alto. Lo segundo fue en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque, en donde vimos dos elementos importantes. El primero de ellos es que la utilidad o la rentabilidad de estas empresas que traen productos importados efectivamente se disminuyó, pero no vimos que hubiera un incremento en los precios de los productos que compran nuestros consumidores finales, ya que ellos saben que gran parte o digamos el objetivo de ellos de generar es precisamente en donde su precio sea competitivo para ganarle a la producción nacional. Y el segundo elemento es que teniendo en cuenta que gran parte de los insumos que compran hoy nuestros confeccionistas nacionales pues son en su mayoría importados, esperamos que la tasa representativa del mercado disminuya, lo que nos generaría un efecto positivo para que nuestros confeccionistas hoy puedan comprar unos insumos muchísimo más económicos y por ende trasladar ese costo al consumidor final, que se vería representado en una disminución del precio final de la prenda de vestir. Presidente, le voy a hacer una pregunta de algo que vemos muy común a esta hora en las redes sociales de Teleantioquia, porque miren, nos dicen por ejemplo aquí, siempre he preferido lo nacional, pero me da rabia cuando en una camisa que veo que es confeccionada en Colombia, pero con tela china. ¿Qué está pasando ahí con el tema de los insumos? Bueno, frente a ello, nosotros hemos solicitado al Ministerio de Industria y Comercio una reconsideración en los aranceles de los hilos y las hilazas. ¿Por qué? En Colombia tenemos un desabastecimiento cercano al 81% de hilos y hilazas y muestra de ello es que Colombia llegó a tener cerca de 398.000 hectáreas sembradas de algodón y hoy no tenemos ni siquiera 9.000. Entonces, ¿esto qué ha generado? Que los insumos de los hilos, es decir, con lo que se hace la tela, hoy sea muchísimo más costoso
proceso y por ende haya que importar gran parte de esos hilos y de esas hilazas y también de una u otra manera, también algunas telas en especial para poder confeccionar la prenda finalmente. Entonces, lo importante es que tengamos en cuenta de que si tenemos insumos muchísimo más baratos, insumos producidos en Colombia, va a haber un efecto positivo tanto en la producción real de la industria nacional como también en el precio final que pagarían los consumidores, ya que los insumos caerían significativamente en su precio. Doctor Camilo, según lo entendí en la primera intervención, prácticamente en este gobierno no se ha modificado nada con el tema arancelario y ustedes hoy están disfrutando de estos aranceles, la industria de ustedes, con respecto a medidas que tomaron gobiernos anteriores, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Es decir, el gobierno Petro no ha puesto un porcentaje más en tema arancelario, ¿cierto? Hasta ahí vamos. No, hay alguna corrección. Sí. Lo que dije es que las medidas arancelarias ya funcionaron en el pasado, en el gobierno de Juan Manuel Santos y en el gobierno de Iván Duque. Sí. No obstante, el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro impuso unas medidas arancelarias del 40%, Eso. donde entonces aquí hay que hacer la claridad que el gobierno nacional sí ha impuesto estas medidas arancelarias pasando de un arancel cercano a un 27-28% a un 40%, que es lo máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio. Sí, es que ahí me queda la duda y me parece magnífico aclarar eso, porque claro, este gobierno ha tomado una intervención frente a eso. Hay un tema que pasa por lo laboral. Antioquia, Medellín, Don Matías, Barbosa, todos estos municipios donde hay este clúster de confecciones están a la espera qué va a pasar con la reforma laboral. Estas trabajadoras, que casi siempre son mujeres, usted los mencionaba, están a la espera de que se reconozca que en el gremio de la confección se les pague unas horas extras, porque cuando hay producción solicitarían que se les pague unas horas extras. ¿Cómo ven ustedes desde la confección esa reforma laboral que apunta a que la jornada laboral arranque con los recargos nocturnos desde las 6 de la tarde como estaba antes? Bueno, hay que tener en cuenta dos elementos. El primero de ellos es que sin duda alguna el sector de las confecciones es un sector intensivo en mano de obra, en donde hemos visto que ya no vamos a trabajar 48 horas, sino que eso año a año va a venir disminuyendo. Adicionalmente a esto, si nosotros comenzamos nuevamente con este recargo de las horas extras, vamos a tener un problema, y lo hemos manifestado al gobierno nacional, en generación de empleo. ¿Por qué? No se van a crear nuevos puestos, sino por el contrario, lo que se buscaría es precisamente reacomodar las jornadas laborales que trabajan especialmente las mujeres, lo que significaría que no habría un incremento significativo en nueva generación de nuevos puestos de trabajo. Esto es una duda que tenemos al gobierno, una duda que hemos planteado en el Ministerio de Trabajo, para que tengamos en cuenta que hay algunos sectores de la economía que no pueden ser tratados de la misma manera, en donde, por ejemplo, sectores intensivos en mano de obra se van a ver prácticamente bastante golpeados a la hora de no solamente de encontrar nuevos puestos de trabajo, sino lo más importante, de mantener los ya existentes. De despedir a Camilo Rodríguez, al presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, revisemos la opinión para que él también la comparta y la vea. ¿Qué dicen ustedes? La pregunta del día, el sondeo, tiene que ver precisamente con esta conversación que estamos sosteniendo. El planteamiento dice que ante el incremento en los precios de las prendas de vestir importadas en Colombia, ¿usted qué hace? Y una de estas tres posibilidades. En Twitter nos dice que se privilegia lo nacional en 59,4%, que sigue comprando lo importado 15,2%, que es un asunto que no le interesa mucho, le es indiferente. Esto Twitter, 25,4%. Vamos a ver en Facebook, privilegio lo nacional 69%, sigo comprando importados 5%, me es indiferente 26%. Mayoritariamente en Instagram dicen que privilegian lo nacional, el 61%, seguido por el 25% que dice me es indiferente y un 13% que dice sigo comprando importado. Y comentarios hay de todo. Felipe, de todo. Voy a leer un televidente que creo yo sin duda alguna es el más juicioso, que llama Claudio Cartagena. ¿Qué dice Claudio? Ese día no lo leíamos, dice. Y trae un tema que es interesante. Dice, debería incrementar el mercado para producción nacional.
la venta de lo importado no decaerá mucho y se incrementará el contrabando y la producción de réplicas. Puras medidas restriccionistas solo perjudican. Y Hamilton Piedradita, yo sé que ya lo habíamos leído, pero me parece interesante este Sí. aporte. Dice, yo vivo en Nueva York y yo uso ropa interior colombiana y para verano uso ropa en lino de diseño y confección de Colombia, de un diseñador de Armenia. Y Compliancecol nos dice, volvimos a los años 80 en donde no se promueve la libre competencia, sino que obligan al pueblo a comprar mala calidad con tal de proteger la industria nacional. Camilo, en promedio, digamos, de las tres redes, el Sí. 65% dice privilegiar lo nacional. Volvamos casi que a la primera pregunta de la conversación. ¿Eso se ve en las cajas registradoras? ¿Se ha incrementado o no? Eso ya lo habíamos conversado, pero para atarlo a esta respuesta, porque si uno dice, en un sondeo le responden que se privilegia nacional, pues uno esperaría que en la caja registradora eso se vea. Lo veo muy serio, Camilo, hombre, ¿qué pasa? Usted con ese atardecer tan bonito que tiene, eso es lo que necesitamos, sonrisa, esa es. Sí. No, sí hemos visto un efecto importante y muestra de ello es que vemos que al finalizar los resultados del último trimestre del año pasado, el Producto Interno Bruto, vemos que el sector de las manufacturas fue el segundo jalonador de la economía y en donde vemos que el sector de prendas de vestir fue el que más jalonó dentro de la industria manufacturera. Y esto se ve obviamente reflejado no solamente en los ingresos de los empresarios, sino también en la generación de nuevos puestos de trabajo. Hoy en Colombia, gracias a Dios, creo que lo que estamos es precisamente buscando nueva mano de obra, especialmente para el sector de las confecciones, y en donde hemos visto que en algunos municipios, no solamente del departamento, sino del país, prácticamente la cifra de desempleo ha venido cayendo significativamente y gracias al sector de las confecciones. No obstante, pues uno entiende que el consumidor final tiene algunas diferencias y especialmente creo que se ha generado un mito frente al tema del contrabando y hay que decirlo con claridad, es que las medidas arancelarias funcionan para el comercio formal. El contrabando no es otra cosa más que lavado de activos fruto del narcotráfico y para ello se solicitan otras medidas diferentes y ahí es donde el gobierno nacional, la policía fiscal y aduanera y especialmente la DIAN tienen que generar un entorno para poder contrarrestar este flagelo, pero no hay que de verdad confundir que las medidas arancelarias es para el comercio formal y las medidas anticontrabando pertenecen a otra serie de medidas que efectivamente deben de ir todas en conjunto, pero la una no es independiente de la otra. Camilo, gracias. Por aquí dice una televidente que sí, que se volvió muy serio, Camilo. Es que el tema es muy serio. Es más serio, Camilo. No, lo que pasa es que la excelencia se me dice, como le está yendo bien, tendría que tener una mejor cara. Venga, a propósito de empleos, Camilo, 1,7 y 1,8 millones. ¿Cómo está el empleo hoy del sector? ¿Cuánto empleo se está generando? ¿Eso ha subido o ha bajado? No, ha incrementado. Estamos hablando de que hoy tenemos cerca de 1.658.000 puestos de trabajo y especialmente vemos que de los 3 eslabones en donde hoy más se está generando ese empleo, que ha subido cerca de un 14%, es en el eslabón de la confección. Y esperamos que efectivamente también pase lo mismo, especialmente en tejeduría, es decir, donde se genera la tela, ya que hoy gran parte de las necesidades de los confeccionistas es seguir comprando telas colombianas. Presidente, muchas gracias. Donde somos fuertes. A ustedes mil gracias y esperamos para la próxima no estar tan serios. Vale. Qué bien, qué buena noticia. Camilo Rodríguez, el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, en conversación con el Consejo de Redacción.